Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para nuestra escuela dominical de hoy domingo 21 de febrero, yo les pido que por favor vayamos a el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Lucas 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Y dice la palabra del Señor, si ya lo tenemos todos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El Señor bendiga su palabra. Y nosotros nos encontramos en esta mañana, en esta lectura, otra confrontación que el Señor Jesucristo tiene en su ministerio terrenal, y nuevamente esta confrontación es contra la clase religiosa de sus días. En esta instrucción de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar mucha riqueza para la Iglesia de Cristo de todos los tiempos. Vemos en ellas enseñanzas espirituales, así como enseñanzas relacionadas directamente con los deberes de un creyente en el día de reposo. Yo quisiera que pongamos un poco de orden en nuestras ideas para ir descubriendo las enseñanzas que la palabra del Señor trae para nosotros. En primer lugar, hermanos, vemos a una mujer que durante 18 años había estado encorvada. La palabra griega significa doblada completamente hacia adelante. Podemos imaginar, hermanos, una persona, quizás hemos visto por la calle alguna vez a personas, hombres, mujeres, quienes han tenido, no recuerdo cómo se llamará esta enfermedad, pero ellos caminan agachados hacia adelante. Pero la palabra griega que nosotros encontramos en el texto que escribe un médico, Lucas, no tenemos que olvidar que Lucas como médico escribe esto, implica que la persona estaba doblada completamente hacia adelante. Era como quizás un ángulo de 90 grados. Una situación bastante terrible. Y además la Escritura nos dice que de ninguna manera esta mujer se podía enderezar. Y cuando dice la Escritura de ninguna manera, tenemos que entenderlo de una manera humana o por algún medio humano. La mujer estaba doblada completamente hacia adelante.
Esta palabra, para poder nosotros comprender un poco mejor de qué cosa es lo que la Escritura nos está hablando, está diciéndonos que es una persona doblada desde la cintura hacia adelante, de tal forma que tenía que caminar ella doblada y mirando al suelo. Ella caminaba mirando el suelo, ella no podía ver hacia adelante, solamente podía ver el suelo. Y en segundo lugar, nosotros observamos que el Señor le llama a ella hija de Abraham. Esto lo vemos nosotros en el versículo 16. El Señor le dice hija de Abraham. Y estas palabras también son importantes para nosotros y no debemos de olvidarla en esta meditación, ya que el sentido que Cristo las dice es de acuerdo a lo que más adelante Él le inspira al apóstol Pablo para escribir su epístola a los Gálatas, donde en el capítulo 3, versículo 7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la Biblia nos relata que había una hermana creyente que por 18 años tenía este espíritu de enfermedad, como dice la Escritura, pero que congregaba en la sinagoga para oír la palabra de Dios. Doblada ella, congregaba con fe. Aunque sus pasos posiblemente eran cortos y dificultosos, ella congregaba devotamente. Aunque quizás se ayudaba con sus manos para sostener el peso de su cuerpo, que estaba inclinado hacia adelante, ella congregaba con fe. Y esta es una lección para nosotros, los que por la gracia de Cristo nos encontramos fuertes, sanos y derechos, rectos, caminando así, normales. Usted puede imaginarse, hermanos, cómo es que esta hija de Abraham, esta hermana de nuestra fe, tenía que hacer un esfuerzo extraordinario para poder reunirse en la casa de oración cada sábado para oír la palabra del Señor. Y esta lección es para nosotros, como les digo. Y lo que tenemos que aprender es ver espiritualmente a esta hermana que se encuentra en la presencia de Cristo. Nosotros no tenemos, hermanos, que ver los relatos de la Escritura como letras sobre el papel, sino que nosotros tenemos que pedirle al Señor que todo eso que estamos leyendo sea vivificado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esto es una circunstancia real, algo que sucedió efectivamente. No es un cuento, no es un relato. Habla de un Cristo real, en una sinagoga real, con una hermana cristiana real, que tenía una enfermedad real por 18 años. Y pues lo primero que yo veía, hermanos, cuando estaba preparando nuestro estudio, es hacer una pregunta directamente para nosotros. ¿Cómo congregamos los que estamos sanos y fuertes? ¿Cómo lo hacemos? Claro, a veces el sol puede resultar algo molestoso, pero ¿acaso no quema más el sol en Palestina, donde esta mujer congregaba? A veces las distancias también son largas, pero ¿acaso podemos nosotros decir que esa hermana con su doblez no tomaba la previsión para salir en el tiempo oportuno de su casa para llegar oportunamente al templo donde congregaba? Claro, si nosotros viniésemos a pie desde nuestra casa y supiéramos que nos tomaría 30 minutos caminando, como a veces hemos podido ver que sucede en las partes de la sierra de Perú, donde están los caseríos, las personas comienzan muchas veces a caminar para ir a su congregación cuando el sol todavía no aparece. Ellos caminan 3 horas, 4 horas en sitios donde no existe una movilidad, un camión que los lleve.
un autobús que los recoja. Y ellos, para poder llegar temprano a su servicio, hermanos, y yo les digo porque he sido testigo de eso, aun cuando el sol ni aparece, están caminando en los montes con sus linternas para poder llegar a tiempo a la reunión con el Señor. Por eso es que, ¿cómo es que nosotros congregamos? Lo hacemos igual que ella. Ahora póngase usted a pensar. No sabemos a cuánta distancia vivía esta hermana de la sinagoga donde ella estaba congregando. Posiblemente a 5 calles. Si nosotros camináramos 5 calles, lo podemos hacer en 5 minutos, pero ella no lo podía hacer igual que nosotros. Ella tenía que comenzar a partir quizás 20 minutos antes para llegar puntualmente en el mismo tiempo en que lo hace una persona normal, sana, derecha y que camina sin ninguna dificultad. Por eso es que la primera lección que esta hermana nos trae a nosotros es su puntualidad en acudir a los servicios. La fuerza que ella tenía que poner sobre sus piernas para poder llegar temprano, para adorar al Señor, escuchar su palabra y orar con aquellas personas que estaban ahí invocando el nombre del Señor. ¿Y por qué congregaba a ella de esa forma, estando tan enferma como la Escritura misma nos relata? Hermanos, la respuesta es simple: porque ella tenía fe, porque ella creía en la palabra de Dios. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, que era el libro que se usaba en ese tiempo para leer en el servicio público de adoración en una sinagoga. Hay pasajes que nos hablan de Dios quien sana. Deuteronomio 32:39 dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Posiblemente esta mujer haya escuchado este pasaje en las lecturas que se acostumbraban a hacer en la sinagoga, y cuando ella escucha: yo soy Yahweh, yo soy el que sano, ella con fe decía: yo quiero esa sanidad, yo creo en ese Dios que sana, yo voy a ir a ese lugar donde su nombre es invocado, porque un día, creo yo firmemente, la sanidad a mi cuerpo va a llegar. Era una mujer de fe, era una mujer que creía en este Dios, creía en las promesas que este Dios nos enseña por medio del Antiguo Testamento. Posiblemente también escuchó otro texto en Job 5:18, cuando la palabra de Dios dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, como verdaderamente pasó con ella, hermanos. Si usted se da cuenta en este relato de Lucas 13, dice la Escritura que el Señor puso su mano sobre ella, cumpliéndose lo que Job dice. Pero ella estaba allí creyendo las promesas, y ella en su corazón creía de que un día el Señor Dios iba a poner su mano sobre ella y ella iba a ser hecha recta. Una mujer de fe, una mujer de fe. Ella sabía que tenía un encuentro con Dios, el Dios que sana. El Salmo 147:3, otro texto que posiblemente también ella, en sus 18 años de enfermedad, 18 años buscando su sanidad, debe haber escuchado en la sinagoga. Dice la Escritura: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio mayor que el de esta hermana. Nosotros tenemos más revelación que esta hermana en el tiempo del Señor. Ella veía su fe hacia adelante, nosotros tenemos nuestra fe hacia atrás, pero nosotros vemos que la fe de esta hermana debe ser igual que la de muchos de nosotros.
Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, la presencia de Cristo está en ese lugar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que con los 2 primeros hermanos que llegan a este lugar, convocados por el nombre de Jesús, la presencia de Cristo ya está aquí. La presencia de Cristo ya está en medio de ellos. Esta era una mujer de fe, hermanos. Una mujer de fe. Esta mujer tenía la certeza y la convicción de que Dios podía sanarla. Por ello se acercaba al lugar donde se reunían los hombres para orar y leer la palabra de Dios. Esa era la convicción firme de ella, así como dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es certeza, es convicción, es seguridad. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es nuestra fe igual que la de ella? ¿Cómo es que nosotros nos movemos? Nos movemos por la misma fe. Si tenemos el mismo Salvador que ella, pues deberíamos tener la misma fe también. Y algo que también este pasaje de la Escritura nos demuestra por medio de una analogía, y esto es algo importante, hermanos, porque por eso yo quisiera que pongamos nuestras ideas un poco en orden. Quizás no estoy avanzando versículo por versículo, pero estoy tratando de unir todas las piezas que tenemos en esta porción de la palabra para poder comprender un poco más claramente el mensaje que Cristo nos quiere enseñar por medio de la lectura que hemos hecho hoy día. Yo les hablaba de una analogía. La situación de la cual las personas se encuentran sin Cristo. Es una analogía esto que también nosotros podemos ver acá. De la situación de las personas desprovistas de la vida. Mire cómo dice el versículo 15 y 16. Hipócrita. Cada uno de nosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, hermanos, una persona sin vida espiritual se encuentra atada de forma invisible y de forma espiritual por Satanás. Por supuesto que estamos hablando del caso de una hermana que es creyente, pero la Escritura nos enseña lo que yo les estoy refiriendo. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 2 de Timoteo 2, versículos 24 y 25, dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, desatar al buey atado, como estamos leyendo en este pasaje de Lucas, es la analogía para desatar un alma que está cautiva. Porque así es como el Señor nos habla de esta hermana. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser librada de esta ligadura en día de reposo. Igual que Job. Job, hubo un tiempo en que también el Señor permitió a Satanás tocarle a Job. Y Satanás le hirió con enfermedad. Igual esta hermana, el creyente Job, en un momento estuvo atado en las manos de Satanás. Claro que Satanás no podía tocar su vida, podía quitarle todo, podía herir su cuerpo, no podía tocar su alma, pero estaba atado
Estaba atado como esta hermana estuvo durante 18 años. Pero todavía es más profunda esta porción de la Escritura que nosotros hablamos cuando se habla de desatar un alma que está cautiva en las manos del diablo. Porque esa es la condición de toda persona. La Biblia lo enseña de esa manera y Dios es veraz en lo que dice. Puede ser que muchas personas no se den cuenta que su alma está en esa circunstancia, está atada al diablo, o aún otros lo nieguen, apoyados por algún acto religioso que hayan hecho alguna vez en su vida, pero esa es la situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta hermana que fue encorvada y otros que aún siguen atados y encorvados por el diablo? La respuesta, hermanos, es ir a Cristo con arrepentimiento y fe. Esa es la diferencia. Era la fe de esta hermana que estaba doblada. Era la fe de ella. Esa es la diferencia entre una persona que ahora camina rectamente y una persona que camina doblada, espiritualmente hablando, físicamente hablando. Por eso es que Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Vamos a conocer a Cristo y Cristo nos va a hacer libres. En Juan 8:36, unos versículos más abajo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Y esas son palabras que el Señor Jesucristo está hablando aquí acerca de esta mujer. Él dice en el versículo 16, si estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice: y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Cristo no la iba a poner en libertad de esa atadura, de esa ligadura que el diablo la tenía a ella durante 18 años. Y nosotros, o yo les había comentado ya acerca de una, no sé cómo es la palabra, encorvadura, doblez espiritual. Esta mujer estaba físicamente doblada, encorvada, pero también había podemos decir, estaba encorvada espiritualmente. Porque nosotros tenemos que hacer una aplicación espiritual del texto. Sabemos que es un pasaje netamente evangelístico. Sabemos que nos habla de una hermana que había sido predestinada desde antes de la fundación del mundo. Sabemos de una hermana que había sido puesta en atadura por el diablo con una enfermedad espiritual, dice, porque así lo dice el Señor Jesucristo. Porque mire usted cómo dice el versículo 11. Dice: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada ¿por quién? Por un espíritu. Por un espíritu. Es decir, había aquí una encorvadura espiritual también. Una persona encorvada espiritualmente hablando tiene características peculiares en la intención de su propio corazón. Así como una persona encorvada en lo físico no puede ver el cielo, así también una persona encorvada espiritualmente tampoco puede ver el cielo. Usted puede imaginar cómo es que esa persona caminaba, miraba la tierra, miraba el sitio por donde iba a caminar, ella no tenía ninguna posibilidad de ver al cielo. 18 años sin poder ver el cielo. Y así también espiritualmente es la encorvadura. Personas que están viendo solamente lo terrenal.
La persona que está encorvada espiritualmente, que no ha sido hecha derecha por Cristo, tiene su mirada puesta en la tierra, en las cosas materiales. Tiene puesta su mirada en las cosas del mundo. La persona encorvada espiritualmente puede tener algún rasgo, algún rastro de religión en su vida, pero usa tal vocación religiosa como una pantalla para conseguir sus propios objetivos personales. La persona encorvada espiritualmente es complaciente con sus pecados y con el pecado de los demás. Es complaciente porque no ha visto al cielo. Como no ha visto el cielo, no ha visto al Dios que habita en el cielo. Como no ha visto al Dios que habita en el cielo, no conoce la santidad, la pureza de este Dios. Por eso es que es displiciente, complaciente, relajado en cuanto a sus propios pecados y el pecado de los demás. Enseña diferente acerca del camino cristiano. Aprueba a aquellos que son enemigos de la cruz, pero que han hecho una confesión vacía de fe. Esas son personas que andan encorvadas espiritualmente. La persona encorvada espiritualmente es aquella que busca lo suyo aquí en esta tierra. Habla de Cristo, pero en realidad busca las miradas de los hombres para él o para ella. Busca su propio beneficio. La persona encorvada espiritualmente tiene una religión limitada a lo que su carne apruebe. Y se hace enemigo de los que viven más allá de su cristianismo limitado. Es un cristianismo que no mira el cielo. Es un cristianismo que mira la tierra. Es un cristianismo falso. La encorvadura espiritual, hermanos, es peor, mucho peor que la encorvadura física de una persona. Si Cristo no los hace verdaderamente libres, porque fíjese qué interesante cómo es que habla la Escritura, dice verdaderamente libres. Por eso es que nosotros debemos decir que hay una libertad que es falsa. Hay una libertad que las personas pueden creer, yo soy libre, Cristo ya me hizo libre. ¿Y por qué crees que Cristo te ha hecho libre? Si todavía se ve que tú andas encorvado espiritualmente, si todavía se puede apreciar que tú tienes los ojos puestos aquí en la tierra, si todavía podemos ver que tú tienes la mirada puesta en lo terrenal, en lo mundano, ¿cómo puedes decir tú que Cristo te ha hecho libre? No te ha hecho verdaderamente libre. Las personas pueden vivir una libertad falsa. Viven como esclavos de Satanás y no lo saben. Siguen encorvados por él, siguen atados por él. Y a Satanás pues les encanta. Él se agrada, él se complace de los cristianos encorvados, los cristianos que no miran al cielo, los cristianos que no ven a Dios, los cristianos que ven la tierra, los cristianos que ven a los hombres, los cristianos que tienen una agenda diferente. Y esta clase de verdadera libertad que nosotros vemos aquí, hermanos, en la palabra del Señor y que le hemos traído también a nuestra lectura de Lucas, esta verdadera libertad es la que pone derecha a la persona. Derecha. Encorvado, derecho. Encorvado, recto. Esta verdadera libertad es la que quita el espíritu de opresión y esclavitud del diablo y hace que por primera vez y de allí en adelante la persona camine viendo al cielo y al Dios del cielo, al Dios santo que está en el cielo, al Dios vivo que está en el cielo. Una persona encorvada no lo puede ver, ya lo hemos visto. Así como en lo físico no puede, en lo espiritual tampoco. Y cuando, hermanos, yo pensaba en esto, cuando Cristo hace espiritualmente recta, derecha a la persona, su alma y su vida, yo me acordaba del rey Nabucodonosor.
en Daniel 4:34, cuando dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Cómo estaba Nabucodonosor antes de esto? ¿Cómo estaba Nabucodonosor antes de esto? Bueno, nosotros sabemos por la palabra del Señor que Nabucodonosor se había convertido como en una bestia del campo. Estaba caminando como un animal en 4 patas. Estaba andando en 4 patas y comía la hierba del campo, es decir, su mirada no estaba en los cielos. Él estaba encorvado también, encorvado, mirando la tierra, viviendo como las bestias del campo, hasta que llega un momento en que por la gracia y la misericordia de Cristo, Él alza, levanta, se hace recto, se pone derecho y recién puede ver el cielo. Hermanos, algo que yo he podido notar en la vida por medio de la escritura misma primero, y de la vida de muchos hermanos, es que la piedad es verdadera. La piedad no es un asunto de letras. La piedad no es un asunto de entender lo que enseña la Escritura acerca de la piedad, del caminar cristiano. No. La piedad es real. La piedad es verdadera. Así como nuestros ojos pueden ver esta creación que se hizo de la nada, porque cuando Cristo creó la tierra lo hizo de la nada, y nuestros ojos lo ven, nuestros oídos escuchan, es decir, toda esta creación nosotros podemos palparla por medio de nuestros sentidos. Así también la nueva creación que hace Cristo en una persona es verdadera como la tierra, y se palpa y se percibe por los 5 sentidos que tiene la persona. Uno ve, uno escucha, uno discierne: wow, esta persona no es igual que antes. Esta persona está comenzando a parecerse al Cristo de la Biblia. Por supuesto que la Escritura enseña así, y dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Hermanos, esto es real. Así como el Señor endereza físicamente a esa mujer, el mismo Señor endereza el alma. Y se ve. Ahora esta mujer puede andar físicamente recta, así como espiritualmente recta, derecha. Andar en rectitud. Anda en luz. Camina. Su vida es como que hace una coincidencia con los mandamientos de Dios. Es eso lo que nosotros apreciamos. Esa es la obra de Cristo y solamente del Señor. Por eso el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y aquí nosotros observamos cómo es la salvación del Señor. Una salvación soberana, una salvación monergista, una salvación donde solamente Dios obra para salvar el alma. Hermanos, la mujer al estar encorvada no podía ver a Cristo. Ella estaba doblada, ella estaba mirando al cielo, pero Cristo estaba allí delante de ella, y ella no lo sabía. La mujer no podía ver que los ojos del Señor estaban puestos sobre ella. Y así también nosotros, cuando andábamos muertos en nuestros pecados, no podíamos ver, estábamos encorvados, no sabíamos que Cristo había puesto o tenía puesta su mirada en cada uno de nosotros. Y este versículo, hermanos, este versículo 12 es maravilloso porque se nos muestra la soberanía de Dios en la salvación. Y dice, Cristo la vio.
Cristo la llamó y Cristo la salvó. Cristo la hace recta. Creo que había un puritano que decía algo así como que Cristo toma a un pecador, lo hace santo, lo pone derecho, lo pone recto y nuevamente lo devuelve al mundo para que ande en rectitud, recto, derecho, aun cuando está en medio de una muchedumbre de personas caídas. Cristo hizo recta a esta persona, hizo recto su cuerpo, hizo recto su alma. Otra de las enseñanzas también que nos trae la palabra de Dios es la que está referida con la hipocresía de los fariseos. Y habla del principal de la sinagoga. En Lucas 13:14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Esa palabra se debe, subráyela si quiere, porque la vamos a tocar dentro de un momento. En 6 días hay en que se debe, dice este, ¿no? Hermanos, cuando nosotros hablamos del día del Señor, debemos hacerlo con mucho cuidado. Por un lado están aquellos quienes han colocado cargas no bíblicas sobre las personas para que este día sea guardado. Pero por otro lado están los que han aniquilado el cuarto mandamiento. Están los que lo han torcido para que tengan la libertad de usar ese día para cualquier cosa, para su entretenimiento secular y para su entretenimiento mundano, o para continuar haciendo sus labores seculares. Debemos de tener nosotros mucho cuidado. Más ahora en que vivimos, en que, como ya sabemos nosotros, se habla de un principio regulador nuevo, se habla de un día de reposo nuevo, se habla de una adoración nueva, se habla de tantas cosas nuevas, una santidad nueva, una regeneración nueva, una conversión nueva. Estamos viviendo un tiempo en que el cristianismo es absolutamente laxo, un cristianismo desprovisto de poder. En el versículo 14 yo les decía que había algo que hay que marcar, y esto está referido al día del Señor. Dice: el principal de la sinagoga, dice en el versículo 14, 6 días hay en que se debe trabajar. Pero mire cómo dice Cristo en el versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Acá el principal de la sinagoga dice: en 6 días se debe. Es decir, en el día de reposo no se debe hacer. Pero Jesucristo le dice: no se le debe soltar, libertar a esta mujer en el día de reposo. Esa es la diferencia de la percepción. Este hombre no había visto lo que el Señor había hecho, sino él estaba viendo su religión. Él estaba viendo sus preceptos humanos. Él estaba viendo su propia perspectiva de lo que tenía que hacerse y lo que no tenía que hacerse en el día del Señor. Estas personas ya lo habían convertido, como yo había dicho, en una carga pesada para las personas. Así como también hay otros que simplemente han quitado toda la carga del día de reposo, y el día de reposo es igual como cualquier otro día. Pero Cristo pone aquí el equilibrio. Él dice qué es lo que se debe hacer, qué es lo que es aprobado hacer en el día de reposo. Y que era totalmente opuesto.
Porque este hombre decía, esto se debe hacer en 6 días, esto no se debe hacer en el día de reposo. Y Cristo con autoridad le dice, esto se debe hacer en el día de reposo. El día del Señor es un día en que se debe hacer las obras del Señor. El día del Señor es el día en que se debe hacer las obras del Señor. Es un día para la actividad, para estar activos. Pero a veces llegamos cansados al día de reposo y no hacemos nada en el día del Señor. Y usted observe, hermanos, cómo es que era el ministerio del Señor Jesucristo. Si usted se pone a ver la Escritura y comienza a ver cómo es que era la agenda del Señor, cómo es que era el itinerario del Señor Jesucristo, pues Él tenía razón suficiente para llegar tarde en el día de reposo. Él debió haber dicho, mira, los otros 6 días he estado viajando, he subido a la barca de acá para allá, he tenido que predicar allá en el Sermón del Monte, he tenido que predicar el Sermón del Llano, he tenido que sanar a todos estos enfermos, tuve que ir a la casa de Pedro a sanar a la suegra, vino el centurión y tuve que irme para allá, vino y ¿sabes qué? Yo no puedo congregar, pues el día de reposo yo voy a descansar. Es más, llegaré tarde, pues me lo he ganado, ¿no? Puedo llegar tarde porque pues ya estoy agotado. Pero no, hermanos. Estas obras de caridad nosotros vemos que Cristo las hace en el día de reposo. Y lamentablemente la iglesia llega cansada al día de reposo y no hace las obras del Señor en el día del Señor. O quizás también ya tenemos agendadas algunas otras cosas personales para ese día y esto nos hace fallar también en hacer las obras que tenemos que hacer. Hermanos, una pregunta, ¿debería la iglesia unida hacer las obras del Señor en el día del Señor? Yo creo que sí. Los fariseos hacían ayudas a las personas solamente para ganarse el favor de Dios. Esa era la hipocresía que le caracterizaba a ellos. Ellos hacían esas obras para que la gente los vea. Por eso es que ellos oraban en las esquinas, cuando ayunaban, demudaban su rostro. No, ellos tenían la religión así pública, ¿no? Para que los hombres vieran todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos ofrendaban, tocaban una campana, es decir, miren qué tan piedoso soy. Eso es hipocresía, dice el Señor. El cristianismo no, el cristianismo es hacer las obras del Señor en el día del Señor y para la gloria del Señor. ¿Es eso? Los fariseos se oponían a Cristo porque el Señor no estaba haciendo el bien según el parecer de ellos, según la religión de ellos, según la forma como es que ellos habían establecido para el día de reposo. Ellos estaban en realidad llenos de envidia ciega y egoísta. Ellos estaban espiritualmente más encorvados que la mujer que estaba cerca de ellos, pero ni siquiera se daban cuenta. Ellos no discernían la encorvadura que tenían. Yo quisiera que veamos este versículo por un momento. Mateo 12:5. Mateo 12:5 dice el Señor: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Interesante. Aquí también el Señor nos trae un ejemplo que debemos traer para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como cristianos. Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacían los sacerdotes cuando ellos estaban dentro del templo en el día de reposo? ¿Qué hacían ellos? Bien, ellos tenían que trabajar en el templo en el día de reposo. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que llevar a cabo los sacrificios y ellos tenían también que conducir los servicios de adoración.
Y esta labor de los sacerdotes en el templo de Dios era en realidad un servicio a Dios. Un servicio a Dios. Y así también nosotros. Así también nosotros. En el día del Señor nos reunimos en este lugar al que le llamamos nosotros templo. Nos unimos como iglesia local para rendir adoración y servicio a Cristo y hacer las obras de misericordia para las cuales Cristo nos ha salvado. Hermanos, nosotros vemos acá cómo es que se trata, por una parte, la salvación, la sanidad física de una persona, y también cómo es que el Señor enseña acerca del día de reposo, que es un día para la actividad como iglesia. Nosotros somos sacerdotes, dice en Pedro, sacerdotes para Cristo. Nos reunimos en este lugar con el propósito de hacer las obras de Cristo para la gloria de Cristo en el día de Cristo. Por eso es que este día, el día del Señor, debe ser muy importante para nosotros como personas individuales y como iglesia. Es el día en que hacemos las cosas para el Señor y debemos prepararnos para hacer las cosas del Señor en el día del Señor. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar, hermanos. Miren, George Swinock es un puritano que vivió entre los años 1627 y 1673. Y él hizo una amonestación que resulta pertinente para los cristianos de todos los tiempos. Él dijo de esta forma, y voy a citar, preste atención. Dice: prepárate para un encuentro con Dios, oh cristiano. Anda a tu aposento el sábado por la noche. Confiesa y lamenta tu infidelidad bajo las ordenanzas de Dios, avergonzándote de tus pecados, rogándole a Dios que prepare y asista tu corazón para las prácticas religiosas, pasando tiempo con Dios, considerando la majestad infinita, la santidad, el celo y la bondad de tal Dios, para quien tienes que hacer tus tareas sagradas, reflexionando en el peso y la importancia de sus santas ordenanzas. Medita en lo corto del tiempo de sus días de reposo. Continúa meditando en lo agradable y provechoso que sería para ti el día del Señor después de tal preparación. Si tú preparas así tu corazón con Dios el sábado por la noche, así lo encontrarás con Él el domingo por la mañana. Hermanos, tiene que haber una preparación de cuerpo y de espíritu el sábado por la noche para encontrarnos aquí el domingo por la mañana. Tiene que haber una preparación para que nosotros estemos fortalecidos físicamente para hacer las cosas que Dios nos manda. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Nosotros trabajamos duro 6 días, hasta la última hora del sábado, y venimos a la iglesia a dormir. Y venimos a la iglesia a cabecear. Y esperamos a qué hora se acabará este sermón para decir: tengo algo que hacer y me voy a mi casa a dormir. Es el día de reposo. Tengo que reposar. Así es como estamos nosotros. ¿Cómo es que estamos nosotros? Realmente existe una preparación. Una preparación espiritual implica el celo, el deseo, conocer el peso, como dice el puritano, de todas estas deberes, todas estas tareas que Dios nos manda como iglesia. Sí. Algo muy curioso y que quizás nosotros tristemente deberíamos de aprender del mundo, porque al parecer a veces la Escritura no nos enseña así. Son esos partidos de fútbol, ¿no? Cuando la selección va a jugar, ¿no? Cuando va a jugar el domingo la selección, están en concentración.
Están en descanso físico porque tienen que 90 minutos, tienen que correr para arriba, para abajo, subir, saltar, cabecear. Entonces el cuerpo tiene que estar descansado. Tienen que estar alejados de los problemas para que jueguen concentrados. Estén metidos, su mente metida en la cancha durante 90 minutos, olvidándose de los problemas acá, olvidándose de los problemas acá. Es lo mismo que este puritano dice para la práctica de la iglesia. Es lo mismo. Hacemos esto nosotros. Nos preparamos de esta forma para venir el día de reposo, el día del Señor, hacer las obras que el Señor hace para la gloria de Él. Finalmente, nosotros en nuestro pasaje, en el versículo 17, nosotros vemos la reacción de ellos frente a lo que Jesús había hecho. O sea, cuando el Señor Jesucristo le dice en el versículo 15, vamos a leer el contexto para ver el versículo 17, yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Entonces el Señor le respondió, le está respondiendo al principal, al que dijo que hay que trabajar solamente 6 días y uno no se puede hacer la sanidad. Él dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Y ahora entramos al versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, ¿qué significaba esta vergüenza que sentían ellos? ¿Qué significaba? Los fariseos enseñaban que se debía atender en el día de reposo las necesidades de las bestias. Eso es lo que ellos enseñaban. El día de reposo, desata tu buey y llévalo que tome agua. Tienes que hacerlo, puedes hacerlo. La ley te lo permite. Preocúpate de tu bestia, preocúpate de tu buey, preocúpate de tu ganado. Eso es lo que decía, que las puedes desatar para que ellas puedan beber agua, pero también enseñaban que las necesidades humanas no debían ser satisfechas en ese mismo día. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En ese día no tenían que desatar a una persona para que beba del agua viva, beba de esa agua de la que ellos nunca más volverán a tener sed. Eso no se puede hacer en día de reposo, es lo que ellos decían. Pero esta vergüenza que ellos tenían es una vergüenza según el mundo. Es una vergüenza que no lleva al arrepentimiento genuino de sus pecados, sino que ellos estaban preocupados porque las palabras del Señor Jesucristo los había puesto en evidencia delante de todo el pueblo. Ellos tenían vergüenza por sus reputaciones. ¡Qué vergüenza! Ahora, ¿qué van a pensar de nosotros? ¡Qué vergüenza! Ahora, ¿qué van a decir la familia tal que viene aquí a la sinagoga? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir ahora? Esa era la vergüenza de ellos. Ellos no tenían pesar, ellos no tenían dolor. Ellos seguían pensando como pensaban, que hay que darle un principal interés a las bestias y simplemente despreciar las oportunidades de atender las necesidades espirituales, las necesidades humanas. Ellos tenían vergüenza del qué dirán. Ellos no tenían vergüenza de la maldad de sus corazones. Hermanos, esta porción de la Escritura que hemos leído ahora en San Lucas 13 nos enseña la bendición que resulta de la fe en Dios. Ahí vemos a la mujer doblada, encorvada.
Nos enseña la bendición de la búsqueda de Dios. Ella le buscaba en la sinagoga. Y nos enseña la bendición de confiar en la palabra del Señor. Ella había escuchado muchas enseñanzas acerca del Dios que sana y había creído en ese Dios que sana. Y durante largos 18 años, ella estuvo allí congregando, encorvada, con dificultad. Durante 18 años ella estuvo asistiendo con fe en búsqueda de encontrarse con ese Dios durante 18 años. Y la bendición fue que la encontró. Lo encontró. ¿Por qué Cristo sanó a esta mujer luego de 18 años? ¿Por qué no lo sanó a las pocas semanas de la enfermedad? ¿O por qué no la sanó a los 5 años de la enfermedad? Hermanos, no lo sabemos esto. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor salvó a esta hija de Abraham. Salvó a esta hija de Dios. Y también, hermanos, aprendemos en esta mañana la importancia del servicio a Dios en los días del Señor. Aprendemos de la preparación previa de nuestras almas y de nuestros cuerpos para ese día, para servirle con un corazón alegre y las fuerzas necesarias para glorificar a Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude y guarde este mensaje en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Queremos darte gracias por esta enseñanza que hemos visto. Gracias por el testimonio escrito que hemos visto de esta hermana que estuvo encorvada durante 18 años y que en tu misericordia, Señor, la hiciste recta. No solamente recta físicamente, sino recta espiritualmente. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, también a meditar en el día del Señor, en las obras de misericordia, en las tareas que tenemos que hacer. Padre bueno, yo te ruego que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y sobre todo que la pongamos por práctica. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.